transmitiendo desde el corazón verde de la ciudad de Guatemala para el mundo. Bienvenidos a Conexiones Salvajes. Su anfitrión, Luis Estuardo Ríos, les daba la bienvenida nuevamente a este nuevo episodio. Y hoy vamos a explorar una de las maniobras, llamémosle así, más arriesgadas que la naturaleza nos presenta. Y diría yo, hasta de la vida misma, el trasplante. Para preparar este podcast, yo me inicié con la pregunta, ¿qué sucede cuando la vida nos saca del suelo original y nos trasplanta a un ecosistema donde el clima es hostil, donde nadie reconoce nuestras raíces, nadie nos identifica, no tenemos ningún asidero que nos ayude a crecer? Entonces decidí que hoy vamos a hablar sobre la capacidad de recapitularse, de la humildad necesaria para aprender un nuevo idioma, en este caso un nuevo idioma botánico, porque vamos a hablar un poquito de plantas, y de cómo la verdadera resiliencia realmente no está en lo que sabemos, sino en nuestra capacidad de volver a brotar en tierras extrañas. Es hora entonces de entender que para florecer de nuevo, a veces hay que dejar que el invierno nos enseñe a ser raíces antes que ser flores. Porque, como siempre digo, no todo lo que brilla es oro. En este primer segmento, quiero hacer énfasis en ese choque de nuevo suelo. En botánica, por ejemplo, cuando decidimos trasplantar o mover una planta de un entorno, por ejemplo, si hablamos de aquí de Guatemala, de un entorno tropical a un entorno templado, podríamos decir que es la sentencia de muerte, especialmente si no hay una adaptación estratégica que se haga con tiempo, que le dé un respiro a esa planta de recuperarse del estrés de haber salido de un entorno, irse a otro y luego adaptarse a este nuevo clima. Y muchas veces en nuestras carreras, en nuestros ámbitos profesionales, tenemos una rigidez que le estoy poniendo como que una rigidez de la especie endémica. Una especie endémica es aquella que se adapta muy bien a un lugar y es exitosa en un solo lugar y no existe en ninguna otra parte del mundo. Eso lo aplicamos a nuestra vida profesional, a nuestra vida cotidiana, y nos hace pensar, o me trajo a la mente, que nosotros creemos que solo podemos ser exitosos en el entorno que nos vio crecer. Sin embargo, si lo pensamos un poquito más, con un poquito más de detenimiento, nos podemos dar cuenta que la verdadera maestría de la vida la vemos en esas especies colonizadoras. Esas especies que, aunque uno les prenda a fuego, las corte, las machetee, les haga lo que sea, ahí vienen y ahí perduran. Llegan a suelos degradados, a climas gélidos, y ahí van prosperando, lento pero seguro. Eso nos da muestra de la paciencia infinita que tienen estas plantas y de lo que nosotros deberíamos de buscar en algún momento. Y una vez logramos alcanzar con paciencia ese establecimiento, ¿qué sucede? Comenzamos a transformar nuestro entorno, a buscar sentirnos cómodos en donde estamos y a buscar las rutas, caminos o las vías para sentirnos cómodos y prosperar. Por lo tanto, el problema no es el clima adverso, sino más bien nuestra misma resistencia a aceptar que el nuevo suelo requiere nuevas estrategias. Y les pregunto, y me encantaría escuchar sus opiniones, ¿realmente nos estamos aferrando a nuestros antiguos títulos o nuestros títulos, nuestras profesiones y glorias de un suelo que ya no nos reconoce o que ya no reconoce esos expertices que tenemos? ¿O realmente estamos listos para donar
una versión de nosotros mismos y aprender las reglas de un nuevo ecosistema. Me encantaría escuchar sus opiniones. Realmente creo que esto es el episodio de hoy, creo que va a ser un poquito filosófico, pero creo que nos ayuda en este inicio del año. Y quería dejar con esto ahorita. Dejémonos de lamentar por el clima y empecemos a fortalecer nuestras raíces. Bueno, pasamos al siguiente segmento, donde vamos a abrir nuestro lente del ojo salvaje con una profesional que tengo el gusto, alegría, honor de conocerla desde hace muchísimos años. La admiro profundamente por todo lo que ella ha logrado, por su valentía académica, su valentía humana, su razón de ser. Ella es la bióloga y ecóloga Julia Quiñones. Julia, bienvenido a Conexiones Salvajes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y para presentar un poquito a Julia, Julia es una científica guatemalteca, es, como dije, es bióloga y ecóloga. Ella ha sabido llevar muy bien, considero yo, en base a la experiencia de vida que ella ha tenido, esa sabiduría de nuestras montañas, nuestro clima tropical, hasta los bosques comunitarios templados del Reino Unido. Ha podido trasladar esa riqueza que tenemos nosotros en climas tropicales a un clima subtropical templado. Estimada Julia, un verdadero honor realmente tenerla acá. Su trayectoria en el mapa de la adaptación realmente no solo cruza continentes, sino que realmente es un ejemplo digno a seguir. Así es que muchísimas gracias. Y Julia, vamos a compartir el día de hoy un poquito. Quisiera comenzar hablando un poquito sobre su carrera. ¿Sí? Su carrera, usted como profesional, como biólogo, comenzó aquí, académicamente en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala. Recuerdo, si no estoy mal, que siempre ha tenido una cierta tendencia hacia las plantas y hay mil y una anécdota que les podría contar, pero bueno, la cosa es de Julia. Y sin embargo, en lo que hemos platicado, ese trabajo le permitió a usted hacer un voluntariado en Huehuetenango. Y fue ese momento, ese voluntariado en esas tierras tan hermosas del altiplano guatemalteco, la que despertó en usted esa conciencia social, llamémoslo así. Le pregunto, Julia, ¿cómo cambió su visión de la biología al entender que no se puede proteger a las plantas si no se atiende la relación de las comunidades con su territorio? Gracias Luis por invitarme. Estar aquí con usted es una experiencia, es primera experiencia para mí, haciendo un podcast y creo que espero que salga bien. Sí. Realmente la conciencia social, Luis, digamos que el momento en que me fui ese año a trabajar en Huehuetenango, era un proyecto de turismo comunitario y a mí me contrataron como bióloga. Y yo iba con una visión muy de bióloga de la del Valle, donde realmente uno le pone énfasis a la parte natural, eh, a la parte del ecosistema, pero realmente el aspecto social, comunitario, lo deja uno por un lado. Aunque yo anteriormente, lo platicábamos antes de que iniciara el podcast, había tenido una experiencia previa, fue mi primer trabajo como bióloga después de graduarme acá de la del Valle en una reserva en Alta Verapaz. Y igual fui con esa idea de yo tengo que conservar la naturaleza, el ecosistema, y ahí me di cuenta de que yo estaba rodeada por comunidades quechíes.
y yo no podía obviar eso. Pero en ese entonces yo no tenía las herramientas como para yo poder integrar esa parte comunitaria, esa parte social a la parte de conservación de la naturaleza. Entonces fue cuando ya estuve hice mi maestría en Estados Unidos y eso creo que me empezó a abrir la forma de pensar, porque en esa maestría en ecología el aspecto de integrar a la comunidad era muy fuerte. De hecho, la mitad de mis compañeros de maestría eran antropólogos. Y ahí fue donde yo dije, wow, hay otra carrera, la antropología, donde se pueden unir las dos cosas, la conservación de la naturaleza, la ecología, la biología, la botánica, con el aspecto social. Porque ese programa en ecología en la Universidad de Georgia era eso, esa unión entre la parte antropológica y la parte ecológica. Pero bueno, ahí se puso la semillita, pero ya cuando estuve en Huehuetenango, ahí sí fue integración al 100%, porque a mí me tocaba salir al campo, en los Cuchumatanes, en esos paisajes cársticos súper bonitos, y yo decía, bueno, tenemos que trabajar con el bosque de Huito, que fue la foto que usted me mandó. Pero eso lo hablamos al bueno. momento. Lo hablamos ok, y entonces ahí la parte, yo tenía que trabajar con las comunidades y ellos me decían, pero seño, yo tengo una familia, tengo que proveer recursos y usted me dice que tenemos que conservar el bosque y posiblemente traer turismo comunitario, como que ellos no miraban el beneficio. Y yo tampoco lo sabía explicar, ¿verdad? Porque no lo tenía claro, pero sí sabía que tenía que trabajar con ellos, y ahí es donde yo me di cuenta que las necesidades de una comunidad a veces no son compatibles con los objetivos que uno se plantea cuando uno quiere hacer programas de conservación. Pero si uno trabaja con ellos y uno amplía esos objetivos o los adapta, creo que aquí la palabra es la adaptación, entonces sí ya como que se pueden unir esos dos aspectos. Qué interesante, Julia, porque fíjese que yo me topé, irónicamente me topé con la misma situación. Y mucho es cuando uno sale de la universidad, uno sale todo brilloso, creyendo que sabe todo. Y que todo lo que uno aprendió, así es el dogma. Sin embargo, cuando uno comienza a trabajar en el campo con comunidades, uno se va dando cuenta que la conservación no es solo lo que yo crea que es conveniente desde mi perspectiva académica, teórica, en mapas, libros de texto, sistemas de información geográfico y todo lo demás, sino que la conservación va más allá con la integración del ser humano al entorno. Y sobre todo, en esta actualidad en la que vivimos, con una población creciente tan grande que se encuentra distribuida casi que por todos lados, los retos son mucho más grandes y tenemos que ver cómo conciliamos esas necesidades de las personas con lo que el entorno pueda dar. Y en la medida que comencemos a visualizar esa interrelación que hay entorno-sociedad, mejores van a ser las estrategias de conservación. Porque desde mi perspectiva, les soy muy honesto y lo platico muchas veces con mis estudiantes, que uno de los grandes problemas que hay en la actualidad es que nosotros como seres humanos nos hemos tratado de salir de la ecuación y nos creemos los dominadores de todo. Y que las normas, las reglas naturales, lo que el mundo, cómo funciona la ecología, no aplica para nosotros porque lo podemos dominar. Pero creo que ese es el mayor error que nos ha llevado a donde estamos en la actualidad. Excelente, Julia, y qué interesante. Sí, Julia. Sí, déjeme hacer un comentario sobre eso. Claro. Porque
hace poquito, el año pasado, 2025, en octubre más o menos, yo le expliqué, o sea, en el párrafo que le escribí acerca de mi experiencia y esto y lo otro en el Reino Unido, yo trabajo en un bosque, en un community forest. No sé cómo se traduciría, sería un bosque comunitario, pero realmente no sé si esa ¿Pero sería es como la bosque comunal o...? Sí, bueno, el proyecto da financiamiento para que los dueños de tierra en el Reino Unido puedan reforestar, sembrar árboles. Pero el coordinador, como era un grupo nuevo, de profesionales trabajando juntos, incluyéndome a mí, dijo, vamos a hacer, contrató a una profesional para que nos hiciera un diagnóstico de personalidad. Entonces, fue muy interesante, pero cuando me hizo a mí el diagnóstico de personalidad, al final le dan a uno el resultado y me dice, mira Julia, pero tú eres así como que miras la madre tierra, ¿verdad? El planeta como un uno, como una unidad. Y entonces eso a mí también me hizo reflexionar y va con lo que usted está diciendo, de que miramos ahorita al ser humano como fuera de, como que nosotros somos los que estamos arriba y ya sea que la naturaleza está al servicio de nosotros o bueno, nosotros somos como los padres y que tiene que ver o cosas así, pero como una autoridad, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque nosotros somos parte de el ecosistema, somos otra parte de esa cadena ecológica y ese pensamiento de que el ser humano está arriba, yo creo que eso ha sido una forma de pensar, a mi forma de ver, errónea. Y se mantiene. Por ejemplo, ahorita en el Reino Unido, que yo no estoy de acuerdo, el gobierno británico ha implementado una cosa que se llama Biodiversity Net Index. Es una cosa como darle una puntuación al ecosistema, dependiendo de qué ecosistemas tiene, de qué especies es la vegetación la que se evalúa, se le da una puntuación y luego se mete a una matriz y la matriz le dice, el ecosistema vale tanto. Pero si usted quiere construir un edificio, por ejemplo, entonces tiene que ponerle tal cosa al ecosistema para que después de construir el edificio, el ecosistema siga valiendo lo mismo, siga teniendo la misma puntuación. Entonces, yo en el proyecto les digo, pero estamos dando una valoración a algo como que nosotros tenemos ese poder. Ajá. Y no, somos parte del ecosistema y eso es, creo que una cosa que ha sido desde que el capitalismo ha sido un sistema que nos ha gobernado en muchas partes del mundo, ha creado este problema. Pero bueno, dejo ahí el comentario. No, está bien, porque sí, o sea, coincido mucho con lo que usted habla y precisamente esos cambios, eso es lo que nos motiva y nos mueve a repensar muchas veces las estrategias que tenemos que hacer y ver cosas diferentes y no estancarnos simplemente con lo que un libro de texto dice o en la actualidad con lo que la inteligencia artificial nos pueda estar dando, ¿verdad? Entonces, Julia, cuando usted se mudó al Reino Unido, según me contaba usted ahí en lo que me escribió, usted enfrentó 5 años de puertas cerradas. ¿Sí? Creo que todos, más de alguna vez, cuando nos hemos ido al extranjero, nos ha tocado eso, ¿verdad? Buscando quizás
no el trabajo que soñamos, sino que el trabajo, en lo que se nos pone enfrente. Lo que se pueda. Lo que se pueda, ¿sí? Y comparto su sentimiento de que a veces uno llega llorando a la casa diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí, por Dios santo? ¿En qué me metí? ¿Cuándo me metí en este embrollo? Sí. Y como que si uno perdiera su valor. Julia, ¿cómo logró usted como bióloga mantener viva esa identidad científica cuando el entorno la obligaba a ser invisible profesionalmente por tanto tiempo? Yo creo que aquí viene, Luis, realmente la vocación. Y eso me lo dijo una de mis mejores amigas allá en Inglaterra. Cuando yo le hablo de mi trabajo y me dice, Julia, yo miro tu pasión, me dice, esta es vocación. Sí, le dije, yo desde niña sabía que eso quería hacer y que yo quería toda mi vida trabajar en lo que trabajo ahorita, que es como bióloga y pues tirada a la botánica. Sí, es mantener esa llama viva cuando todo es adverso no es fácil, Luis. Pero como le digo, yo creo que es de la vocación. Si uno tiene claro lo que uno quiere lograr, uno sigue para adelante. Y lo que esos 5 años de no encontrar trabajo, y que yo mandaba aplicaciones a todos lados, y yo decía, pero ¿cómo es posible que con tantos títulos universitarios y todo eso me digan que no, y me digan, ¿y cuál es su experiencia de trabajar como bióloga aquí en el Reino Unido? Yo decía, pero no puedo hacer nada, no tengo, porque acabo de venir. Me enseñó lo que usted dice, humildad. Porque mi primer trabajo, Luis, era en una reserva natural, pero trabajando en el centro de visitantes, en la cafetería, sirviendo té, English tea. English tea. Y scones, que son unos como tipo cubiletes que allá es así muy tradicional. Pero también me tocaba en la mañana hacer la limpieza. Yo entraba al centro de visitantes con los muy bonitos, todas las especies, bueno, no muchas, porque usted sabe que la biodiversidad en áreas templadas no es tan grande, y menos en el Reino Unido, está muy degradado todo, de pajaritos, de plantas, de un martín pescador, porque ese era el emblema o es el emblema de esa reserva. Y me tocaba ir a limpiar los baños de hombres y mujeres. Y entonces ahí, mire, ahí dije, híjole, sí, acá es como empezar desde cero. Y entonces me recuerdo que una pareja de botánicos me dijo, Julia, tú tienes que trabajar como voluntaria. Y eso es algo que yo creo que guatemalteco y sobre todo, no sobre todo, o sea, los biólogos acá en la del Valle se podrían beneficiar enormemente, porque me dijeron, trabaja de voluntaria en una organización de vida silvestre, que es, en el caso del Reino Unido, se llaman Wildlife Trust, que hay varios Wildlife Trusts en todo el Reino Unido, hay no sé cuántos, porque cada condado, cada county tiene su propio Wildlife Trust. Me dice, anda a trabajar como voluntaria. Y eso, Luis, acá no tenemos esa cosa del voluntariado, de ir a dar uno el tiempo sin remuneración. Entonces yo me iba a trabajar a las áreas naturales y a mí me ponían a cortar la grama, porque ahí son grasslands, son como praderas, ¿verdad? Y necesitan manejo. Entonces me daban un cortador de césped y yo con el les y todo, y me enseñaban cómo usarlo. Aprendí a usar motosierra, por ejemplo, para cortar árboles. O sea, me entrené desde cero y yo decía, Dios mío, estos trabajos son trabajos manuales de cómo realmente mantener un área protegida. Cosa que aquí en Guatemala la parte
práctica manual se la deja a uno, que sea un guardabosques, a un ayudante, pero en el caso del Reino Unido lo hacen profesionales como yo, porque yo era voluntaria, pero los otros que estaban, biólogos que estaban trabajando ahí en forma remunerada, también lo hacían, ir a poner cercos. Entonces, ahí me abrió la mente, la perspectiva y la mente, a que digo, bueno, sí, el voluntariado es bueno, o sea, obviamente sin paga, y a la par de eso, obviamente, meterme a tomar cursos, ¿verdad? Estos botánicos me dijeron, Julia, métete a estos cursos, todos eran de botánica, de ecosistemas, y me metía a 2, 3 cursos al año, y me iba ahí con el resto de británicos ahí a aprenderme todas las plantas y todo, y a poco, pues uno se abre el camino, pero sí, humildad, vocación, que uno la sienta de corazón. Humildad en el sentido de que uno esté abierto a aprender, ¿verdad? Y dejar el ego por un lado. Tercero, adaptación, ¿verdad? Me dijeron, anda como voluntaria. Yo me fui como voluntaria a trabajar en áreas naturales, metete a cursos, yo me metí a cursos, o sea, sí es un proceso, ¿verdad? Pero al final, pues, está dando los frutos. Y sí, Julia, usted toca temas bien interesantes porque pues a mí me tocó experiencias muy parecidas y a veces uno para inclusive hasta rogando, no, yo limpio, yo hago, pero denme trabajo, ¿sí? Porque como el famoso dicho, la necesidad tiene cara de chucho. Exacto. Pero básicamente al que quiera celeste que le cueste. Y eso de la vocación me gusta mucho porque sí, yo creo que mientras uno se mantenga apegado a sus principios, a lo que uno quiere, pero con cierta flexibilidad para poder tomar esos otros caminos. Creo que sí, son contados con los dedos de la mano y me sobran los dedos de una mano de las personas que yo puedo decir se fueron en una línea recta. Creo que la mayoría siempre vamos brincando, vamos como un péndulo, oscilando de un lado al otro, pero moviéndonos hacia lo que nosotros buscamos o queremos alcanzar o nuestro sueño de vida. Y tristemente muchas veces tampoco miramos hacia atrás todo lo que hemos aprendido. Y eso es algo sumamente importante. Aunque creo que esta pregunta ya la platicamos, pero creo que vale la pena retomar que usted, en pocas palabras, con todo lo que nos está contando, usted tuvo que recapitularse y aprender botánica nuevamente, aprender todo lo que usted había invertido en sus conocimientos en temas tropicales, las plantas tropicales, las palmeras y todo, ahora irse a aprender la botánica europea. Y desde cero, como usted dice. Pero, ¿cuál es la lección más importante que usted diría que le dio el bosque sobre la humildad de volver a ser estudiante después de haber sido maestra? Y esta pregunta me surge a mí porque muchas veces uno cuando quiere crecer, y usted mencionaba el tema de los cursos, a mí a veces me cuesta verme en un aula estudiando nuevamente. Entonces, por eso le surgió esta pregunta. Sí, yo creo que ya la platicamos un poco anteriormente, pero yo creo que primero es la capacidad de adaptarse, de escuchar consejos de gente que tal vez ha pasado por ese mismo proceso, ¿verdad? De tener que reinventarse o reeducarse y dejar el ego. Mire, Luis, si algo en estos, ¿cuántos años llevo viviendo allá? 16, 17 años viviendo en el Reino Unido, es que uno tiene que dejar ese ego por un lado, ¿ya? Cuando uno, como usted bien lo dijo muy bonito en su introducción, trasplanta una planta de su entorno nativo
a uno nuevo, uno tiene que dejar el ego por un lado y abrirse a adaptarse. Y yo, cuando usted lo estaba diciendo, casi que me sentí especie invasiva. Pero, pero una especie invasiva no por fuerza tiene que ser mala, exacto. Hay muchas especies invasivas en el Reino Unido y algunas, yo en mis cursos de botánica digo no son malas. Hay como 2 o 3 árboles, más de 2 o 3 árboles, que no son nativos y dan una cantidad de servicios al ecosistema en forma increíble, y no servicios al ser humano, sino servicios a nivel de ecosistema, y son especies o naturalizadas o no nativas, ¿verdad? Entonces, ser una especie invasiva no es necesariamente malo. Sino, ¿qué diríamos del café? Del café, exacto, va, ya usted lo dijo mejor, va, ahí ya no podemos decir nada más. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho y quiero aquí hacer la salvedad es la del Valle, la educación como bióloga que a mí me dio la del Valle fue clave para yo volver a reeducarme, ya hablando otra vez de cómo uno se adapta, ¿no? La calidad de los cursos, muy buena. Lo que yo aprendí trabajando en el herbario con la doctora Pell y con la doctora Schuster, antes de la doctora Pell, yo lo apliqué estando en el Reino Unido. Esta pareja de botánicos que yo hablo, John y Claire O'Reilly, ellos fueron mis mentores. Y yo con John, yo le decía, John, te puedo acompañar cuando tú hagas tus monitoreos allá en las montañas gélidas, que le llaman Moorland, que no he encontrado un término en español, son como brezales, son ericáceas así. Le digo, te puedo acompañar porque yo necesito aprenderme qué plantas hay acá. Entonces me decía, se me quedó viendo y me dice, basta, bueno, Julia. Y yo, mire, Luis, él iba y yo atrás de él. Y él decía, esta planta es tal esto tal otro. Y yo iba con mi libro, mi cuaderno de notas, iba apuntando. Y me apuraba, yo ni le entendía, porque me le decía en inglés, ¿va? Decía, este es Phil Forget Me Not. Y yo, pues, son nombres que uno nunca los había oído, ¿va? Entonces yo, y Myosotis no sé qué, ¿va? El género. ¿Sabe qué hacía yo? Yo colectaba. Yo decía, bueno, ¿qué me sirve de base? Entonces, aquí usted sabe, la botánica, uno va a trabajos de campo y colecta las plantas. Pues yo llevaba mi bolsa plástica, mi cuchillo, mi navaja, eso, cortaba, y cuando yo llegaba en la noche a mi casa, yo prensaba la planta y luego herborizaba. De hecho, todavía tengo mi herbario. Yo tengo un herbario allá en el Reino Unido y ponía, ya cuando las montaba, el Forget Me Not, el Myosotis, tiene pelos en el tallo y los pelos son de esta forma, y así, mire. Entonces, pero la base que yo aprendí acá en del Valle fue clave. Eso es lo que al final lo que le quiero decir, lo que la del Valle a mí me dio, lo pude llevar al Reino Unido y eso me sirvió de base para empezar a construir. O sea que la base de bióloga de aquí de la del Valle, aunque haya sido una crítica, espero constructiva al inicio, de que el aspecto social no se toca, pero el aspecto básico de formación como profesional es muy buena. Excelente, Julia, y sí, o sea, creo que esa vocación, creo que usted ejemplificó muy bien el tema de la vocación de irse sin tener una remuneración económica, usted misma hacer su propio herbario, aplicar sus conocimientos de cómo era hacer el herbario y todo lo demás, cositas que
si nos dirigimos a los estudiantes o si miramos a los estudiantes que piensan que son cosas superfluas que no tienen mayor valor, a la larga esas cositas son muchas veces lo que más pesan que lo que el mismo libro de texto nos pueda decir. Sí. Porque eso es lo que nos va dando esa capacidad de echar nuestras raíces y tener raíces fuertes para podernos adaptar. Julia, sí. Solo un comentario con eso de la adaptación. Otra cosa viendo a lo de especies invasivas, uno tiene el deber, bueno, el derecho, sí, el derecho, pero yo creo que el deber uno de aportar y de educar independientemente del entorno donde uno esté. Y entonces yo, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, dando cursos de capacitación en botánica, ya viendo todas las plantas de áreas templadas y esto y lo otro, yo me siento en el deber y trato cuando puedo de hacer conciencia. Yo les hablo, por ejemplo, les digo, ok, acá todas las orquídeas son terrestres, porque no hay epífitas. Pero les digo, en áreas tropicales hay orquídeas epífitas. Y entonces abro el debate de por qué es esa adaptación de la biodiversidad y todo. O sea que mi idea mía es abrir esa conciencia, o sea, así como nosotros aquí estamos en áreas tropicales y uno también tiene que abrir la conciencia, y le hemos platicado con usted, por ejemplo, cuando le vengo a hablar, Luis, hagamos algo con turberas, ¿verdad? Es algo que aquí no se habla todavía del ecosistema de turberas, pero es como que abrir la conciencia de que somos un planeta. ¿Verdad? Y estamos aquí en los trópicos, pero igual estamos conectados con lo que está pasando en áreas templadas y viceversa, ¿verdad? Entonces es esa parte de hacerlo más holístico, ¿verdad? Claro, ¿no? Y creo que parte de todo esto es eso, es la transversalidad de las cosas. Se habla mucho de la globalización en términos económicos, comerciales, de comunicación, pero realmente el mundo está interconectado, desde el concepto mismo del origen, la naturaleza, la ecología, y cada uno de los procesos es el resultado de esas interacciones que hay con los vecinos, con todo el entorno. Entonces, eso es sumamente importante. Y Julia, usted que tiene esa riqueza de haber trabajado en tantos lugares y aquí en Guatemala, Estados Unidos e Inglaterra, ¿qué podríamos nosotros aprender y enseñar de todas esas experiencias que ha adquirido al haber visto y vivido la naturaleza en contextos tan diferentes? Ya me habló ahorita de cómo usted trata de abrir esa visión hacia entender que no todo es igual, pero que al mismo tiempo estamos interrelacionados. Pero, ¿qué más nos podría contar al respecto? Yo sé que voy a redundar un poquito en la pregunta, pero... Sí, yo creo que aquí uno de los aspectos importantes es, y vuelvo a la parte filosófica de lo que yo le contaba de cómo uno se percibe uno. Y es eso que uno es parte de un planeta, ¿ya? Y que uno como ser humano, usted como Luis, yo como Julia y cada uno de los que estamos acá, somos parte de ese planeta. Y no es que la naturaleza esté al servicio de nosotros, y nosotros somos parte de. Para mí, empezando desde ese concepto que es casi que es de vida y filosófico, ¿ya? Yo sentirme parte de la naturaleza, ¿ya? Parte de ser como el árbol, el ave, o sea, ser parte de, y no más ni menos. Soy
parte de ese ecosistema. Y luego en esa universalidad ver que todo está conectado, ¿verdad? Lo que se haga acá en Guatemala para investigación, para conservación de especies, de bosques, va a tener un impacto a nivel global. Lo que se haga en Europa con respecto igual a conservación de naturaleza, políticas de cambio climático, a nivel macro o a nivel de regional o de incluso de país, va a tener un impacto sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, eso, 2. Y 3, ya a nivel un poquito más personal o nivel profesional ya de cada uno, para mí es ver que hay un mundo afuera. Y tratar de explorar ese mundo. No, yo no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que ir a vivir afuera ni nada, pero yo siempre cuando yo estuve dando clases acá en del Valle, yo me recuerdo a mis estudiantes, les decía, miren, apliquen a becas y váyanse, porque eso le abre a uno la perspectiva de qué es lo que hay afuera. Aunque uno venga a trabajar de regreso a Guatemala y haga Guatemala su nicho, no importa, pero ya uno vio que todo lo que está afuera, y entonces ya uno dice, bueno, lo que yo estoy haciendo acá, por pequeño o grande que sea, va a tener un impacto a nivel global. Definitivamente, porque al final estamos como que oxigenando todos los procesos, todos los sistemas. Y platicando con usted ahorita y todo eso, me surgen muchos recuerdos. Recuerdo también cuando estuve tratando de aplicar en Hungría y fui a una universidad y pues yo que también... ecología siempre ha sido una de mis debilidades y me recuerdo que el profesor con el que estaba hablando me decía, pero aquí no tenemos nada, aquí es hormiguitas y cosas así, mejor andate, aquí no tenemos nada para... Pero se nos olvida que no somos tan específicos en las cosas. Hay procesos que funcionan en otros lugares y esos son los que nos sirven a nosotros para fortalecer nuestras raíces, para entender los procesos y para realmente profundizar más en una investigación, creo yo, que lleva a otro nivel y no se queda con la investigación tradicional del método científico y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, Julia, muchísimas gracias por darnos esa perspectiva. Creo que esos comentarios que nos ha dado no solo me ha traído muchas memorias, sino que también espero que les haya abierto un poquito lo importante de tener esas raíces fuertes para lograr un trasplante exitoso. Y sobre todo por recordarnos que la ciencia no tiene fronteras cuando hay voluntad de servicio. Creo que eso es lo más importante. Así es que cuando hay vocación, y pasión por lo que uno realmente cree y le gusta. Y creo que hay un término extra que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, la bendita paciencia. Así es que no se me vaya, todavía no hemos terminado, vamos a pasar a un siguiente segmento, pero muchas gracias, Julia, y me despido, nos despedimos en un momentito. Gracias, nos despedimos Luis, en un momentito. Luis. Bueno, pasamos a nuestro siguiente segmento con la foto de la semana. En la foto que ustedes van a ver por aquí atrás, quería hablar un poquito sobre la conexión visual que hay en muchos aspectos de lo que nos rodea. Y creo que el tema que hablamos el día de hoy nos ayuda mucho para ejemplificar esta imagen que les pongo el día de hoy. Por esa gran capacidad que nos ha hablado Julia para adaptarse a ecosistemas tan distintos, la fotografía que he decidido poner el día de hoy es la del huito, o el Coniferous Stanley. Es una conífera que crece en las partes altas de los Cuchumatanes,
para mí es una de las especies que ejemplifica la resiliencia en las alturas. Es un ciprés endémico propio de Guatemala, que en la foto, este ciprés, la semillita cayó sobre una roca y creció sobre esa roca a más de 3,000 metros de altura. No es el típico árbol que vive en la comodidad del valle, sino que podríamos verlo, inclusive ustedes van a disfrutar de la foto, es como un bonsái natural que sobrevive dando oxígeno al lugar cuando es escaso, al frío que es cortante y al suelo que está sobre una roca que es casi inexistente. Y eso es maravilloso de esta fotografía. Quizás no es una fotografía técnicamente compleja desde el punto de vista fotográfico, pero el concepto que viene en esa fotografía creo que sí es complejo y sobre todo ejemplifica mucho el tema de la resiliencia. Por lo tanto, esta foto lo que demuestra es que la vida no necesita condiciones perfectas, sino una voluntad inquebrantable de persistir, la vocación de vivir, como diría Julia. Para lograr esta toma, pues obviamente utilicé mi trípode para poder estabilizar la cámara, sobre todo con el viento, que era un lugar un poquito ventoso en las cumbres, y busqué el ángulo que realmente lograra resaltar la forma y la figura de el árbol en su adversidad. En el fondo van a ver otro tipo de coníferas que viven en el suelo y todo, que tienen, digámoslo así, condiciones un poquito más simples. Pero el huito nos enseña que se puede ser pequeño en apariencia, pero gigante en fortaleza. Los invito a ver y comentar sobre esta foto en el Instagram de @conexiones-salvajes y cuéntenme un poquito sobre qué roca o qué clima adverso de su vida les ha obligado hoy a convertirse en un huito de resiliencia. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta conexión. Nuevamente, gracias Julia por recordarnos que nuestras raíces viajan con nosotros y están siempre presentes y que somos realmente capaces de florecer incluso a 3,000 metros de altura o a miles de kilómetros de casa. Si esta historia de reivindicación les ha inspirado, suscríbanse, realmente déjenos su reseña. Recuérdense que estas suscripciones, estos likes, estos corazoncitos son los nutrientes que le permiten dar longevidad a este podcast y seguir compartiendo este tipo de material con ustedes. En el siguiente episodio vamos a seguir explorando este ciclo 2026 con un tema que llevará a profundizar en nuestras conexiones más invisibles. Y les dejo la frase de este episodio: tu conocimiento es tu raíz, pero tu flexibilidad es tu vida. No importa qué tan duro sea el suelo o qué tan frío sea el clima. Si tienes la fuerza de un huito para abrazar la roca, siempre encontrarás la forma de alcanzar el cielo. Hasta la próxima conexión, agradeciéndole a Julia su tiempo, su paciencia y haberla sacado un poquito de su zona de confort con mis preguntas locas filosóficas. Un placer, Luis. Nos despedimos desde el corazón verde de la ciudad de Guatemala para el mundo. Conexiones Salvajes, hasta la próxima.